ya lo adelantábamos, el cáncer de pulmón, un problema que tiene el Uruguay, pero que por suerte un tiempo a esta parte se han hecho cosas importantes como la que hoy vamos a presentar. El Hospital Maciel y el Programa Nacional de Control del Cáncer del Ministerio de Salud Pública llevan adelante el programa UI-LUNGS, que apunta a detectar precozmente el cáncer de pulmón con el fin de reducir la mortalidad de esta enfermedad, y para eso estamos con el doctor Pablo Palacio, que es asistente de cirugía torácica, y con la doctora Virginia Rodríguez Sande, que es oncóloga. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches. Un placer recibirlos. Antes me interesa empezar por las cifras. ¿Cuántas personas estamos hablando que tienen cáncer de pulmón por año y cuántas llegan a morir a causa de este cáncer? Bueno, el cáncer de pulmón es un problema de salud pública a nivel mundial y a nivel de país también. Actualmente, en el último quinquenio, se diagnosticaron un promedio anual de 1.100 casos en hombres y aproximadamente 450 en mujeres. Los fallecimientos, lamentablemente, son cifras similares. En hombres se dieron aproximadamente 1.000 muertes, 1.000 fallecimientos, y en mujeres casi 400. A destacar también el crecimiento que ha tenido en incidencia el cáncer de pulmón en las mujeres. Es algo muy importante que la población sepa que la incidencia en la mujer aumenta un 3,7% anualmente, por lo tanto es importante tomar medidas al respecto, como por ejemplo dejar de fumar, ¿no? En los hombres la incidencia, en cambio, ha ido disminuyendo en nuestro país. Bien, cuando uno piensa en este tema, lo primero que le viene a la cabeza son las políticas que ha llevado adelante el Uruguay, ¿no? Y que a todos nos pasa en nuestros ámbitos sociales o laborales, que vemos que cada vez fuma menos gente, o por lo menos eso es lo que aparenta. ¿Por qué estas políticas todavía no se han visto reflejadas en los números? ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar para que esto suceda? Bueno, para que las políticas de salud de sacar el factor de riesgo para que induce la enfermedad surja un efecto, tienen que pasar más de 10 años. Es por eso que el impacto sí se ha visto en los hombres, que empezaron a fumar antes en el tiempo y también dejaron de fumar antes en el tiempo. La mujer socialmente comenzó a fumar después, y por eso es que en el caso de la mujer se ve un aumento en la incidencia y todavía no hemos visto impacto del cese de tabaquismo. La lectura es que, digamos, las políticas antitabaco incidieron más en las conductas de los hombres que las mujeres, por ese antecedente que los hombres empezaron a fumar antes. No podemos decir que incidieron más en los hombres, pero sí que el impacto de las políticas se ve más precozmente en los hombres, porque dejaron de fumar antes. Bien. En el tiempo, ¿verdad? Doctor, hablemos de este programa, UI-LUNGS, que lleva adelante, como decía, el Hospital Maciel y el Ministerio de Salud Pública. Es un programa internacional, está en otros países. ¿De qué trata? Claro, lo que se ha demostrado en cuanto al diagnóstico precoz del cáncer de pulmón es que la tomografía de baja dosis, que es una tomografía especial que se hace con una dosis de radiación muy baja respecto a la dosis habitual para una tomografía cuando uno tiene un traumatismo o por otra patología, es hasta entre 8 y 10 veces menor la radiación, y por eso la hace muy segura y que uno la pueda repetir en el tiempo, y se hace en una única inspiración y no requiere contraste, por lo cual no requiere preparación ni tiene contraindicaciones para las personas alérgicas. Se demostró en el mundo que ese método detecta las lesiones en estadios precoces, en los cuales el tratamiento quirúrgico, es decir, la resección de la lesión, cambia el pronóstico porque impacta en la sobrevida y en el control de la enfermedad. En el mundo lo que se está haciendo ahora es demostrar la costo-efectividad, que lo queremos demostrar nosotros. ¿Qué es eso? Es determinar si este método, este abordaje, es más barato respecto al abordaje tradicional de esperar que el paciente tenga síntomas y tratarlos, y a su vez demostrar que el paciente que se hace esta intervención vive más y vive mejor. Parece una cosa simple, pero en realidad es algo muy importante, porque para uno querer modificar la conducta de un sistema sanitario tiene que demostrarlo fehacientemente, es decir, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del tratamiento de los pacientes. Es un nuevo cambio en el paradigma asistencial del cáncer de pulmón. Bien, y eso es lo que ustedes pretenden hacer desde este programa, que es para pacientes de salud pública. En este momento nosotros estamos haciendo la captación de pacientes que son fumadores y exfumadores, o fumadoras y exfumadoras entre 50 y 74 años, que sean usuarios de ACE, o sea, del prestador público, donde se les hace un pretext, una selección para determinar alto riesgo. Eso quiere decir que tiene un riesgo teórico de desarrollar enfermedad, cáncer de pulmón en los próximos 5 años, y esos pacientes hacerles una intervención que es
Primero, ofrecerles el cese del hábito tabáquico a los que nos dejaron, la policlínica con el equipo de neumología para el manejo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, que está asociado al consumo de tabaco y al cáncer de pulmón, y la detección en aquellos que no tengan el diagnóstico. Y, por último, la tomografía de baja dosis, que se realizaría una por año durante 3 años, que es el tiempo máximo cuando uno le da alto riesgo de chances de desarrollar la enfermedad. Y el seguimiento total sería por 5 años. Ese grupo de pacientes pilotos, ese universo piloto, que deberían ser al menos 1000 voluntarios, nos brinda sus datos que van a ser publicados y que van a ser manejados de forma privada, y nosotros con eso presentar las bases tal vez de un programa nacional de screening para cambiar al resto de la población, para poder actuar en el resto de la población. La detección precoz no es la norma en el mundo del cáncer de pulmón, todo lo contrario, ¿no? Por lo general son casos avanzados los que se encuentran. Sí, la mayoría de los casos se encuentran en estadios avanzados, lo que dificulta que se puedan operar y llegar a un tratamiento pretendidamente curativo. En Uruguay específicamente un 91% se detecta actualmente en estadios avanzados y bueno, esa es una de las cosas que pretendemos cambiar. Bien, cuando uno piensa en cáncer de pulmón piensa en fumadores, ¿no? Todos tenemos alguna historia cercana, pero muchas veces aquellos que hemos sido fumadores pasivos porque convivimos con una persona que fuma, también somos perjudicados. ¿Qué pasa con esas estadísticas? Claro, el cáncer asociado al no tabaquismo, o sea, el cáncer que no es tabaco dependiente, es entre un 10 y un 15%. Y de ese 10-15% no asociado al consumo propio de tabaco, el 75% es asociado al humo de segunda mano, al fumador pasivo. Es decir, que aún en aquellos que no tienen el hábito de tabaco, la exposición de segunda mano es el factor determinante más importante. En el resto del mundo se dan exposiciones a agentes como el radón en la minería, que es un gas que puede estar presente en la naturaleza, pero que en Uruguay habitualmente no hay, y la exposición a alguna otra sustancia como el asbesto, que en Uruguay prácticamente no se usó muy poco con las placas de Domenitz, que eran la fibra de vidrio especial esa que se usaba, que ya no se usa. Es decir que en Uruguay el cáncer de pulmón es una enfermedad tabaco dependiente. O sea, ya sea por el humo de primera mano o el humo de segunda mano. Como somos un país que ya hemos avanzado mucho en la prohibición, en el consumo, para evitar el humo de segunda mano, lo que nos queda es, en aquellos pacientes que no hayan dejado de fumar o que hayan dejado de fumar recientemente, es minimizar el riesgo detectando la enfermedad precoz. Es la prevención secundaria, es coronar los esfuerzos del país en prevención primaria con este proyecto. Acá se habla, obviamente, de la detección precoz, también de ayudar, obviamente, a las personas para que dejen el tabaco. Y últimamente apareció como una alternativa, que no tengo muy claro si es tan alternativa o no, del cigarrillo electrónico. ¿Es un escalón menor? ¿Se recomienda como una forma de ir disminuyendo, digamos, la exposición nociva del tabaco, el cigarro electrónico? No, en Uruguay al menos la práctica clínica habitual no recomienda utilizar cigarrillos electrónicos, dado que bueno, hay distintos tipos de cigarrillos electrónicos, algunos tienen productos químicos que también pueden ser nocivos y otros también tienen otros productos como tabaco calentado que también pueden ser nocivos. Por lo tanto, la práctica clínica habitual en Uruguay desaconseja el uso de estos productos. Cuando uno piensa en prevención del cáncer de pulmón, piensa también en prevención de una adicción, ¿no? Porque hay una adicción al cigarrillo, al tabaco en este caso, a la nicotina, que tiene un aspecto emocional. En esto de la prevención, de detectar precozmente posibles casos de cáncer, ¿cómo se trabaja desde ese lado? Bueno, como siempre, en la parte emocional es muy importante. Parte del programa de captación de pacientes, nosotros medimos la calidad de vida, ¿no? Uno de los objetivos nuestros es medir la calidad de vida y para poder medir la calidad de vida uno actúa sobre lo que es la percepción de ansiedad, de depresión y el componente emocional del paciente. Entonces nosotros también tenemos planteado el apoyo por parte de psicología médica para no solo el cese tabáquico, sino en aquellos pacientes que tengan hallazgos positivos, o sea, que sean potencialmente necesitan someterse a un tratamiento quirúrgico o que tengan un diagnóstico definitivo de cáncer broncopulmonar, apoyarlos en el proceso que en sí se da como una especie de duelo, que es habitualmente normal, pero que nosotros tenemos contemplado acompañarlos con psicología médica. Bien. Doctora, ¿y qué pasa con la culpa? Porque aquel que tiene un cáncer de pulmón, si fue fumador, siente que fue como ese cáncer de alguna forma provocado, buscado a conciencia o inconsciencia. ¿Qué pasa con la culpa? ¿Cómo se trabaja a nivel clínico?
Bueno, como decía el doctor Palacio, siempre acompañado del equipo de salud mental, nosotros nunca intentamos remarcarle al paciente, bueno, esto te pasó por el cigarrillo, para no incentivar un sentimiento de culpa que a veces el mismo paciente ya lo siente, y en todo caso apoyarlo con el equipo de salud mental para que transite ese duelo. Está estudiado sí que los pacientes sienten culpa, y bueno, no hay que estigmatizar al fumador, sino justamente ayudarlo, porque hay distintas causas por las que no se puede fumar y muchas veces dejar de fumar, y muchas veces el paciente quiere dejar de fumar y no puede, por distintas causas, por ansiedad, porque no lo logra. Entonces es muy importante ese apoyo. Existe una franja etaria en la cual se recomienda que se haga digamos, este chequeo, ¿no? Que es de los 55 a los... 50 a 74 años. 50 y 74 años. Sí. Es a partir de esa edad que se empiezan a manifestar los cánceres de pulmón, digamos, Claro. las personas fumadoras. La incidencia empieza a aumentar claramente a partir de los 50 años, y el pico de mayor incidencia se da luego de los 60 incluso. Por eso el screening empieza a partir de los 50 y no antes. Nosotros, lo importante es entender que nosotros estamos haciendo un proyecto piloto que es, en este momento, esa edad sale de la base de datos y del conocimiento acumulado en otros países. Tal vez en Uruguay, luego que tengamos el perfil de consumo tabáquico, realmente que parte de la encuesta que nosotros le hacemos a los pacientes es eso, y que tengamos la historia natural de la enfermedad y luego determinado el trabajo de los hallazgos, tal vez, digamos, bueno, en Uruguay, debido a que se empieza a fumar mucho antes, tenemos que empezar más precozmente. Y tal vez no extenderlo tanto en los años más posteriores. Justamente esto es para eso. Claro, los estudios, cuando uno hace un trabajo de este tipo, lo que trata de hacer es asimilar la literatura internacional y el conocimiento internacional acumulado a nuestra realidad y a nuestro sistema sanitario. Y nosotros hoy tenemos que contestar muchas preguntas. ¿Cuál es el perfil de consumo tabáquico uruguayo? Realmente, si fumamos de forma homogénea durante toda nuestra vida, qué enfermedades asociadas tenemos, qué otras exposiciones tenemos. Nosotros hacemos muchas preguntas de las exposiciones laborales, a los que trabajaron en petroquímicos, los que trabajaron en las cementeras, que sabemos que no usaban protección o que realmente el uso de protección respiratoria se empezó a instalar recientemente. Entonces todo eso nos va a dar la realidad uruguaya. Digo, uno puede asimilar conocimiento científico e imponerlo a una realidad, porque nuestra realidad no es la misma, entonces los resultados evidentemente no van a ser los adecuados. Bien, ustedes están en un plan piloto, pero hay otros países que ya lo están llevando adelante, el proyecto. Sí, claro. Hay ¿Cuáles otros han sido países, los resultados? Hay otros países que lo están llevando adelante. Esto arranca hace más o menos 20 años en los Estados Unidos. Los estadounidenses demostraron que la tomografía servía y lo dejaron asentado para que como ellos tienen una práctica profesional dispersa, por decirlo de alguna manera, un sistema que no es universal de asistencia como en Uruguay, lo dejaron para que cada prestador lo tomara. Los trabajos en Italia, en Noruega, en los países nórdicos y en Gran Bretaña están demostrando que hay que hacer screening, porque es la manera de mejorar la sobrevida de los pacientes y operar estadios precoces. Hay que entender que hoy el 90% de los cánceres que vemos de pulmón son estadios avanzados, o sea, estadios 3, 4, con metástasis, muchos de ellos, en los cuales las intervenciones oncológicas, aparte de oncología médica, son limitadas en cuanto a que mejoran la sobrevida y la calidad de vida, pero no tienen un impacto fuerte. Cuando uno detecta un cáncer precoz, un nódulo, que es una lesión chiquita, en algunos escenarios de esos se puede hablar hasta de curación, que en un cáncer como el cáncer de pulmón es algo totalmente como muy alentador. Perdón, eso es, digamos, la mejor forma de vender, que la gente se arrima a hacerse un screening, es justamente esa, ¿no? Sí. La detección precoz que puede eventualmente salvarte la vida, o por lo menos arrancar con una forma mucho más prometedora un tratamiento. Claro. Digo, pues si no está el miedo de por medio, ¿no? Yo no me quiero screenear porque no quiero saber lo que me pasa. Claro. No, la idea es que en un futuro sea como sucede, por ejemplo, con el cáncer de mama, que se detectan nódulos muy chiquititos y bueno, se operan con la potencialidad de curación, ¿sí? Como decía el doctor Palacio, la evidencia científica se ha acumulado en los últimos años y hay dos estudios sobre todo que son los más grandes que marcaron un hito a nivel científico. Uno fue el estadounidense, que es el más antiguo, y uno nuevo que se publicó ahora en 2020-2021, que es europeo,
Y bueno, a partir de ese estudio fue que en Europa se empezó a desarrollar fuerte los programas de screening y también a nivel mundial. Pero en otros países ya estaban, como por ejemplo Estados Unidos, China. Uno se pregunta qué pasa con el sistema médico en general. Si yo voy a un especialista de cualquier sea la área médica y sé que soy fumador, me hace preguntas de rutina y demás, sí, fumo hace 20 años. ¿No es obvio que lo tengan que derivar a uno de estos estudios por las dudas para hacerse estudios de rutina? El tema es que, claro, como te decía, el estudio que marcó como un hito fue muy reciente y esto está en pleno desarrollo en Europa y en otros países, y acá en realidad lo que no queríamos es quedarnos atrás, pero si bien hay evidencia que demuestra que se reduce la mortalidad entre un 20 y 24% por cáncer de pulmón con el screening, para implementar un programa hay recomendaciones de hacerlo a nivel nacional, no en la práctica clínica individual. ¿Por qué? Porque estos pacientes necesitan mucho apoyo, mucha contención. O sea que no sirve de nada el screening sin todo lo de alrededor. Claro, necesito un equipo muy grande, multidisciplinario, que contenga y apoye a este paciente. Nosotros, por ejemplo, no somos solo nosotros dos, tenemos muchos compañeros que trabajan con nosotros, desde NAS navegadora, imagenólogos, neumólogos, los administrativos, los licenciados en imagenología. Bien. Tiene siempre que ser un equipo grande, son las recomendaciones a nivel internacional. ¿Existe, digamos, en los países en vías de desarrollo experiencias escaladas a nivel nacional? O sea, ¿es escalable esto o los presupuestos que reciben la salud, los ministerios de salud de estos países hace que sea imposible llevar a la práctica estos proyectos? En realidad, en Latinoamérica, Brasil está empezando lo mismo que nosotros. Sé que en Argentina tienen emprendimientos, pero muy localizados en algunos hospitales universitarios. Y la idea es que en realidad vamos a demostrar que esto es más barato. Claro. Mucho más barato. Las terapias de alto costo, que todo el mundo salen en la prensa todos los días y que la gente sabe que cubre el Fondo Nacional de Recursos para tratamientos oncológicos, los biológicos y más específicos Diana, son muy, muy caros. Y el tratamiento quirúrgico de una lesión precoz en comparación a un tratamiento oncológico con cáncer avanzado es entre 7 a 10 veces más barato. Y estamos hablando de que tal vez el paciente no requiera más que un control anual o semestral en la evolución. Entonces son cambios en paradigmas de tratamiento y de inversión. Por supuesto, para sentar una política nacional uno tiene que demostrar que es más barato. Pero ser más barato en medicina y en el uso de los recursos, yo siempre digo que es un principio de justicia en lo que es la bioética. Bueno, los médicos siempre decimos que tenemos beneficencia, ante todo hacer el bien, no maleficencia, autonomía, nosotros respetamos que los pacientes quieran o no quieran hacerse, pero el último es la justicia. Y la justicia tiene que atender al uso racional de los recursos. Que a veces los mismos médicos olvidamos mucho eso y somos compradores de tecnología y de ideas del extranjero. Entonces, en este sentido, el trabajo es muy complejo porque lo queremos demostrar para Uruguay. Y nosotros entendemos que nuestra realidad sanitaria, que nuestra población, no es la misma, aunque pueda ser muy parecida a la Argentina o al sur brasilero, y no es lo mismo. Entonces, eso creo que se va a demostrar. Y hay países como Italia, que no son del primer mundo, son europeos, pero no son realmente ricos, y en los trabajos de ellos dio positivo para el Italy Lungs, que es muy... no me pareció nuestro. Y para eso necesitamos que la gente también se acerque. ¿Cómo hace para poder participar? Bueno, nosotros tenemos las líneas de contacto, que es el 092-944-334, por WhatsApp, nos escriben. Nosotros le pedimos a la gente, siempre le decimos lo mismo, no tenemos un call center, somos un grupo de docentes de facultad y trabajamos y lo hacemos voluntariamente. Entonces, a veces podemos demorar un poco en devolver el contacto, pero devolvemos todos los contactos. Y también tenemos el mail info@pulmonsano.org. Ahí nos pueden escribir cualquier consulta. Nosotros siempre vamos a devolver el contacto por escrito y eventualmente los vamos a llamar para hacerles el pretext de selección si cumplen los requisitos para participar. Cortito, repitamos los requisitos. ¿Quiénes deberían ser? Entre 50 y 74 años, fumadores o exfumadores, que sean usuarios de ACE. Y esos son los requisitos para participar. Bien, doctor Pablo Palacio, asistente de cirugía torácica, y la doctora Virginia Rodríguez Sande, oncóloga, gracias por la visita. Ojalá que esto dé buenos resultados para poder avanzar. Gracias por la invitación. invitación. Muchas gracias.